Lo dijo en la primera hora. 7:17 en la mañana. Gracias a nuestra audiencia y la interacción que hemos tenido, ¿no? En nuestro espacio de noticias y en el comentario. Ya lo tengo a Juan Cristóbal Lloret, el prefecto de la provincia de Azuay, conectado vía telemática. Prefecto, ¿cómo le va? Bienvenido. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está? Hola Belkis, Fabricio, un cordial saludo, muy buenos días, un abrazo para quienes hacen a primera hora. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Vamos a hablar de lo que está pasando con los incendios, pero antes, sí quisiera dar un poquito tal vez de continuidad a lo que yo estaba comentando sobre la publicación de este artículo en un medio internacional sobre esta situación del crimen organizado. ¿Y por qué quiero empezar por la entrevista con usted? Porque al final del día usted es prefecto de la provincia de Azuay. Y en Azuay hay una zona en donde campea la minería ilegal y hay, obviamente, la presencia de grupos de delincuencia organizada que es Ponce Enríquez, en el límite provincial con Guayas y con El Oro. ¿Cómo está la situación en Ponce Enríquez justamente por este auge, esta presencia del crimen organizado, prefecto Lloret? Gracias, Fabricio. Bueno, mis primeras impresiones, digamos, con respecto a lo que relataba Fabricio de este artículo, digamos, es impresionante, ¿no? Es escalofriante lo que acaban de relatar en esa nota internacional y me parece que merece una reflexión mucho más profunda de todo el sector político y los líderes de opinión de este país. O sea, más allá de los antis y los pros, hoy debemos, creo que, sumar los esfuerzos y poder tener visiones integrales para combatir los diferentes tipos de violencia que existen en el Ecuador. No solo es una visión militarista y policíaca que puede dar réditos políticos, pero al final del día no resuelve lo estructural. Debo decirles, Fabricio, que en el caso de Ponce Enríquez es uno de los cantones más violentos que tenemos en el país, Fabricio, en el país. Nada más y nada menos, hace unos meses atrás le asesinaron al alcalde de ese cantón. Y digamos que para nosotros es muy doloroso porque es una zona en la cual confluyen 3 provincias, Azuay, El Oro y Guayas. Y detrás de la presencia de grupos de delincuencia organizada, justamente estos se unen en torno a lo que tiene que ver con la explotación minera. Y resulta que el Estado, y no desde ahora, desde hace algunos años atrás, porque este es una desarticulación, digamos, yo debo decirle que las capacidades del Estado se han visto disminuidas, reducidas, se han eliminado las capacidades de control. Ese es el famoso austericidio que lo promocionó el presidente Moreno y todos sus ministros, que al final del día estamos viendo los resultados de lo que ha sido un debilitamiento de las estructuras del Estado para hacerle frente a la garantización de derechos. Y esa es la visión, o sea, no es un tema así nomás. Yo ahora veo cómo no tienen la más mínima capacidad de hacerle frente a todo lo que tiene que ver con minería ilegal. Y por supuesto, seguramente esas estructuras están cooptadas hasta los niveles mucho más altos de penetración dentro del propio Estado. Es decir, antes había una agencia de control y regulación minero, ahora ya no existe. Hay una sola agencia para minas, para hidrocarburos y para electricidad. ¿Cómo se va a alcanzar una persona? Y creo que son 3, 4 personas. ¿Cómo se alcanza para controlar? Antes había el Ministerio del Agua o la Secretaría del Agua, ya no existe la Secretaría del Agua. Antes había el Ministerio de Minería, ya no existe el Ministerio de Minería. Antes había el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, pues ya no existe ese ministerio. Y insisto, y este es un tema estructural, lo mismo nos pasa en seguridad, lo mismo nos pasa en los sectores estratégicos. Entonces ahorita es tierra de nadie tiene la capacidad para poder controlar lo que está sucediendo con respecto al crimen organizado, con respecto a las estructuras delincuenciales que no sabemos hasta qué nivel no sé si han permeado la justicia, no sé si han permeado los diferentes estructuras estatales, los ministerios y demás. Entonces, Fabricio, creo que esa es una visión de fondo que hay que discutirla. El austericidio nos ha costado mucho frente a la garantización de derechos que tenemos en el Ecuador y que lamentablemente esa grave fractura institucional tiene nombre y apellido y que nadie se olvide de esto. Esa grave fractura institucional viene desde el Trujillato y el gobierno nefasto de Moreno. O sea, que nadie se olvide de esto. Lo que hoy estamos viviendo
es el resultado justamente de esas políticas erradas, equivocadas, de debilitar lo público, de denostar lo público, que lo público no sirve, es malo, viejo y feo. Por eso hay que tener esa reflexión que es mucho más profunda, Fabricio. Correcto, prefecto. Solamente para cerrar esta parte y antes de hablar del tema de los incendios, ¿ustedes como autoridades han logrado llegar a Ponce Enríquez? ¿Autoridades de gobierno logran llegar a Ponce Enríquez o no, prefecto? Mire, Fabricio, yo estuve en Ponce Enríquez 15 días antes del asesinato del alcalde. Hicimos la primera sesión fuera de Cuenca, de la Cámara Provincial, es decir, nos reunimos con los alcaldes de diferentes cantones de la provincia, tuvimos una sesión en Ponce Enríquez, a los 15 días le asesinaron al alcalde. Desde ahí ha sido muy complejo el poder entrar, yo debo decirlo con verdad. Para el gobierno provincial de la SUAY resulta muy complicado entrar a brindar atención en las diferentes competencias que tiene la prefectura. Si usted le dice a un operador de una máquina, un maquinista, a todo el equipo caminero, vayan a Ponce Enríquez, desde el propio sindicato que tenemos en la prefectura, hasta ya en el ámbito personal, los operadores, nadie quiere entrar a Ponce Enríquez, Fabricio, esa es la realidad. Por el miedo, por el temor que existe de que puedan ser secuestrados, de que puedan, digamos, retener las maquinarias y demás. Entonces, ahí estamos optando por otro tipo de estrategias para poder brindar sobre todo los servicios que se necesitan en ese cantón en el ámbito de las competencias de la prefectura, en una coordinación muy estrecha con la alcaldesa, que asumió las funciones para poder coordinar las intervenciones que se tienen que hacer en la zona. Es decir, es una zona muy complicada, es una zona caliente que la verdad nos dificulta ingresar hacia esos espacios, pero hay que hacer. O sea, sobre todo por nuestra niñez, por nuestros jóvenes, estamos trabajando en escuelas deportivas, en recuperar los tejidos sociales, estamos trabajando en un proyecto que se llama Comunidades de Equidad, que son espacios en los cuales se trabaja con población vulnerable, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, y sobre todo entrando a trabajar desde ese ámbito, del ámbito de los programas sociales que nos permitan recuperar esos tejidos que se han perdido y sobre todo trabajar directamente con las comunidades. Eso es lo primero que estamos haciendo para luego ingresar con temas de infraestructura y servicios que puede prestar la prefectura. Correcto, prefecto. Pasemos de este tema para hablar acerca de la crisis climática en Azuay. Ya vamos a hablar de la sequía y sus efectos, una constante en este último tiempo en nuestro país. Pero revisaba yo una nota que publicó Diario El Universo la noche de ayer y que hacía referencia a que se pudieron controlar estos incendios forestales en Azuay. Dice esta nota que después de 20 días... los dos últimos grandes incendios que estaban activos en la provincia de Azuay y que obligaron precisamente a declarar una emergencia nacional han sido controlados ya por parte de los bomberos de Ecuador. ¿Cómo está la situación al momento en la provincia? Bueno, pasamos momentos muy duros, Belkis, la verdad. Desde el 5 de noviembre hasta la presente fecha hacíamos cálculos desde los incendios más grandes hasta los pequeños, más de 37 incendios. De esos 37 incendios hasta el día de ayer en la tarde había solo 2 activos, el resto ha sido un combate muy fuerte entre bomberos de los diferentes cantones de la provincia de La Suay, porque no solo es en Cuenca, tuvimos incendios en San Fernando, Santa Isabel, en Girón, en Cuenca, en Nabón, es decir, se activaron en diferentes puntos y también entendemos que están pasando la misma situación en la provincia de Loja. Después de un combate muy fuerte, tuvimos que recurrir a todos los recursos disponibles, diferentes cuerpos de bomberos, comuneros, sistemas de agua, sistemas de riego comunitarios, voluntarios, cuerpos de bomberos de Quito, que debo reconocer y mandarle un abrazo al Pavel, nos apoyaron con su contingente, a Aquiles también, en Guayaquil nos mandaron el cuerpo de bomberos de Guayaquil, un grupo, a Marcela Guiñaga, que nos mandó una serie de kits alimenticios para soportar toda esta cadena logística que se requería. Es decir, le podría decir que son miles de personas las que estuvimos ahí al frente. No son cientos, son miles, Belkis y Fabricio, para poder sofocar de esos 37 incendios hasta ayer
En horas de la tarde teníamos 2 activos, uno en Chaucha, que es Molleturo. En horas de la noche se presentaron unas lluvias interesantes en Cuenca y en la provincia de La Azuay. Están el día de hoy haciendo ya un reporte físico para saber si esos 2 incendios que teníamos activos se han logrado sofocar gracias a las lluvias. Decirles que eran zonas totalmente inaccesibles en muchos de los casos, zonas muy empinadas. Estamos hablando de un trabajo sobre los 3.500 metros de altura, de 3.500 a 3.800 en algunas zonas en el Parque Nacional de Cajas, otras zonas de bosque primario, chaparros, zonas muy complejas de poder acceder. Y en otros incendios tuvimos que desplegar maquinaria del gobierno provincial de La Azuay y sacar de las vías que estamos haciendo para llevarlas hacia esos lugares y poder hacer cortafuegos, sobre todo en donde teníamos la presencia de bosques de pino. La única forma de sofocar esos incendios fue haciendo cortafuegos con las maquinarias, grandes maquinarias, tractores de 6, de 7, excavadoras para poder lograr sofocar esos incendios. Han sido días muy duros, Belkis, y yo debo reconocer primero la solidaridad de los azuayos y de los ecuatorianos. Debo reconocer el trabajo importante, significativo de los diferentes cuerpos de bomberos, de manera especial los bomberos de Cuenca, y de todos los miles de voluntarios que se sumaron en estas jornadas. Perfecto, 2 cosas puntuales. Entonces, a esta hora podríamos decir que los incendios fueron ya controlados en su totalidad, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué se vendrá luego de haber vivido esta situación en la provincia, ya en cuanto a acciones? Bueno, estamos esperando los reportes ahora con las primeras horas de la luz. Tenemos gente allá que está haciendo justamente una evaluación. Seguramente habrá un sobrevuelo de drones para ver si es que hay la presencia todavía de algunos rezagos de fuego, y en las próximas horas emitiremos un comunicado oficial, justamente ojalá diciendo que ya se han sofocado todos los incendios. ¿Qué es lo que se viene luego? Mire, nosotros estamos trabajando como gobierno provincial de La Azuay, no desde ahora, desde el inicio de nuestra gestión, en una red de viveros, posiblemente la red de viveros pública más grande del país. Son 16.000 metros cuadrados de viveros en diferentes pisos climáticos, conjuntamente con diferentes cantones y parroquias. Y, por supuesto, un vivero importante de la prefectura. Mi compromiso con el Azuay es duplicar esa capacidad de viveros. El próximo año vamos a tener 30.000 metros cuadrados de viveros, en una red con 17 lugares, que nos va a permitir sobre todo tener toda esa capacidad de reforestación, de propagación de plantas, de germinación de plantas, de especies nativas para poder llegar a los diferentes lugares. Hemos adquirido también tecnología, un dron de siembra que nos va a permitir sembrar alrededor de entre 5 o 6 hectáreas por hora a través de semillas. Hemos iniciado una jornada de recolección de semillas importante también, para poder iniciar justamente en las cerca de 10.000 hectáreas que se perdieron en estos incendios desde los primeros días de noviembre hasta la presente fecha. Y aparte de eso ya teníamos 7.000 que se perdieron hace unos meses atrás. Estamos hablando de cerca de 17.000 hectáreas de bosque, de chaparro, de zonas de recarga hídrica, de pajonales que se han perdido dolorosamente en este año, lo que va de este año. Eso significa, seguramente habrá que ver las estadísticas. Somos la segunda provincia luego de Loja en número de hectáreas perdidas en lo que va del año. Entonces hay un plan fuerte de reforestación. Hoy vamos justamente con las autoridades locales, el alcalde, la corporación municipal, la prefectura, a dar una rueda de prensa justamente para contarles estas acciones. Hay que movilizar de la misma manera grandes cantidades de recursos económicos y por supuesto de gente, de personas, de comunidades, de diferentes sectores sociales organizados que nos permitan ir hacia este gran programa de restauración medioambiental, que es lo que se viene en los próximos meses. ¿Usted, prefecto Lloreda, ha tenido diálogo directo con el presidente o con las autoridades del Ejecutivo? Por ejemplo, hace un par de semanas que fue la cumbre iberoamericana, el presidente estuvo allá, usted también estaba allá, pero ya había incendios. En el contexto de la cumbre hubo incendios. ¿Usted o con el alcalde Zamora lograron hablar con el presidente o no? La verdad no, Fabricio, yo no pude estar en la cumbre, les soy honesto, estuve
en los incendios, en los diferentes frentes, metiendo maquinaria, organizando los equipos. No pude estar en la cumbre, la verdad. Sí tuve la invitación, pero era imposible. O me dedicaba a los incendios o a la cumbre. No pude mantener un diálogo. La última vez que conversé con el presidente será no sé, en el mes de enero, febrero de este año, tal vez. Pero ya, no he hablado con el presidente, pero ¿y con otras autoridades en función de esta emergencia que están viviendo? A ver, entiendo que sesionó el COE nacional, lamentablemente no nos invitaron a esas sesiones, así son, digamos, yo no tengo ningún celo, Fabricio, yo trabajo por el Azuay. Si me invitan bien, si no me invitan bien, yo voy a seguir trabajando para poder sofocar los incendios que tengamos que sofocar, para iniciar los planes de reforestación. Y quizás lo que sí tengo es una reflexión más de fondo frente a lo que el planeta está viviendo. Tuve la posibilidad de exponerlo en la COP16 de Cali. Coincidimos con el alcalde de Bogotá, algunos alcaldes de Sudamérica, en esta reflexión. Mire, el mundo se está calentando. Si se llega a 1.5 grados centígrados, el cambio es irreversible y exponencial. Por eso, en estas zonas, en Ecuador, por ejemplo, estamos viviendo una de las sequías más impresionantes de los últimos años, mientras al otro lado del mundo están viviendo fuertes lluvias que ocasionan desastres como en España, ¿no? Y en otros países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la reflexión de fondo? Y quizás se necesita una posición de Estado. Porque yo lo puedo decir y lo dije es más abiertamente. Seguramente algunas instituciones, inclusive multilaterales, se molestaron posiblemente. Porque lo que les dije fue lo siguiente. Resulta que hay 3 países en el mundo, 3 países desarrollados en el mundo, que son los que contaminan nuestro medio ambiente con CO2, que es uno de los factores que determinan ese cambio climático. 3 países, más del 50% de emisiones de CO2, es China, Estados Unidos y la India. Y resulta que hay países pequeños como el Ecuador, que tienen un bosque amazónico y otras riquezas bionaturales, que ni siquiera llegan al 1% de contaminación con CO2, es el 0,19, Fabricio, 0,19%. Pero resulta que nosotros somos los primeros y directos afectados de ese cambio planetario, pese a que no emitimos esa gran cantidad de CO2 como lo hacen los países grandes, los países desarrollados. Entonces, aquí hay una reflexión de fondo. Es cómo se movilizan esas grandes cantidades de dinero, de recursos para proteger, para cuidar y para restaurar. Para proteger lo que tenemos, para cuidar nuestras zonas de recarga hídrica, nuestros bosques andinos, nuestra Amazonía, que es el pulmón del mundo. ¿Cómo se movilizan esas grandes cantidades de dinero? Entonces, yo les decía en esta cumbre, y lo que recibí de respuesta fue, no se preocupe, perfecto, ahí vamos a activar unas líneas de crédito. Y dije, perdóneme, pero creo que están equivocados, yo no les he venido a pedir plata, yo no les he venido a pedir crédito. Y yo creo que es una corresponsabilidad de esos países que están contaminando nuestro planeta, y la casa común, y que deberían movilizar esas cantidades de recursos, y sobre todo hay una reflexión mucho más profunda. ¿Qué tipo de rentabilidades están buscando esos grandes capitales mundiales? Porque seguramente son rentabilidades financieras, económicas, pero sin ningún concepto de sostenibilidad. Entonces no se puede permitir que se sigan, digamos, maximizando las utilidades, los rendimientos, sin ningún modelo, sin ninguna conciencia medioambiental. Entonces creo que esa reflexión es una reflexión que debería decirlo no un prefecto, es una reflexión de un Estado frente al cambio planetario y un Estado frente a lo que hoy estamos viviendo, que es una de las peores crisis que nos ha tocado vivir en términos de sequía, en términos de estiaje, y cuando lleguen las lluvias, Fabricio, lo que vamos a tener es grandes cantidades de lluvia en pocos minutos o segundos, que van a inundar todo. En las zonas de los Andes significa desbordes de ríos, quebradas y todo lo demás. Entonces, quizás esa es una reflexión más profunda de lo que hoy vive el Ecuador y el planeta entero, no solo el Ecuador. Oiga, y con esto termino, porque me piden que le pregunte, ¿no? Saliéndome un poquito del tema que estábamos hablando, y usted me decía, usted no asistió a la cumbre porque estaba en el tema de los incendios. Me piden que le pregunte si es que valió la pena la inversión hecha
por el Estado para la cumbre en Cuenca, tomando en cuenta que solo estuvieron 4 presidentes de 22 países, estuvieron 19 delegaciones, pero solo, digamos, 4 mandatarios, para no decir presidentes, porque estuvo el rey de España, el jefe del Ejecutivo de Andorra, el presidente de la República Portuguesa y el presidente ecuatoriano. Entiendo que esto dinamizó la economía, pero no sé hasta qué punto, prefecto. Creo que la expectativa fue alta y en cambio la realidad no fue simultánea frente a la expectativa. La expectativa fue alta, creo que la ciudad se preparó muy bien, creo que las autoridades locales logramos coordinar adecuadamente para que el evento tenga una dimensión importante, relevante, que se promocione a Cuenca a nivel mundial, al menos esa era la expectativa, pero fue una expectativa muy alta frente a la realidad de los hechos, ¿no? La ciudad estaba preparada, creo que dimos nuestro mejor esfuerzo, lo que nos pidieron en términos de apoyos, de organización, de las noches cuencanas, de todo lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Sin embargo, la expectativa fue alta frente a la realidad. Qué pena por Cuenca, porque nos hubiese encantado, por ejemplo, tener a, 10, 15, 20, 22, creo que eran los mandatarios que estaban convocados. Hubiese sido impresionante tener a una gran cantidad de presidentes en Cuenca, y lamentablemente eso no sucedió. Creo que al final del día esto obedece también a una política, digamos, errónea que ha mantenido el gobierno nacional, lo creo yo. Este es un tema personal. Yo puedo tener algunas coordinaciones con diferentes ministerios, carteras de Estado, es mi obligación como prefecto de la SUAY. Es más, para la cumbre estuvimos en las reuniones convocadas por Cancillería, pero yo creo que al final del día es una política errónea del gobierno nacional frente a las relaciones internacionales, y quizás este es el resultado de aquello, ¿no? Es un concepto, insisto, personal, y específicamente en ese ámbito creo que al final del día los mandatarios frente a lo que ha venido sucediendo en los últimos meses en el Ecuador han tomado también una posición de no venir a la cumbre, ¿no? O sea, lo que sucedió con Ecuador, con la embajada mexicana, hoy está dando, digamos, su respuesta, que no es la más correcta en términos de lo que perdió Cuenca en este evento, en esta cumbre, ¿no? Entonces, el resultado de la política, creo yo, equivocada de relaciones internacionales, la política exterior, la agresión a la embajada de México tiene sus consecuencias, y son precisamente estas. Creo que precisamente en los días en los cuales se llevaba la cumbre, se dio una resolución con respecto a la señora vicepresidenta, que me parece que también seguramente no gustó a la comunidad internacional. Correcto. Perfecto. Gracias. Sí. ¿Qué iba a decir? Perdón. Digamos, en estricto resumen, creo que es el resultado justamente de una política que yo lo considero errónea en términos de relaciones internacionales. Correcto, perfecto, Yoret. Gracias por el tiempo. Hacemos votos porque, bueno, las lluvias de los últimos días puedan contribuir a que se pueda, digamos, solucionar o solventar esa situación de los incendios, pero sí me preocupa el hecho de que me da la impresión de que no hay una articulación con el resto del Estado, y eso termina siendo muy preocupante. O sea, al final del día es la comunidad la que pierde cuando no hay esfuerzos articulados. Usted nos ha hablado de lo que están haciendo ustedes como prefectura, y veamos qué pasa. Perfecto, Yoret, gracias por el tiempo. Gracias. Gracias, Belkis, Fabricio. Bueno, en realidad en el ámbito local hay una muy buena coordinación, digamos, gobernador, prefecto, alcalde, estuvimos al frente de estos incendios, pero creo que sí hay que hacer una reflexión mucho más profunda. Se necesita posiciones de Estado, de ministerios frente al cambio climático y frente a la posibilidad de restaurar y conservar las zonas de recarga hídrica. Aquí se necesita sobre todo inversiones importantes de recursos de SELEC, que es la que produce la energía gracias justamente a los diferentes caudales hídricos. Y resulta que al final del día solo los municipios locales estamos trabajando en restauración, en conservación con recursos económicos.
y quizás ese puede ser un llamado cordial, atento frente a lo que estamos viviendo. Perfecto, gracias, un abrazo. A Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de Azuay, que ha estado con nosotros hablando justamente sobre la situación de los incendios forestales, y también hemos hablado sobre la parte de la delincuencia organizada. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.